Bienvenidos. Vamos a continuar con la segunda clase de bibliología. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la clase anterior, donde vemos que bibliología es el estudio de las Sagradas Escrituras, es el estudio de la Biblia. Y vimos también que biblos significa libro y que esta doctrina de bibliología es donde Dios se revela a sí mismo hablando con misericordia y ternura, revelando su plan maravilloso que Él ha ideado desde antes de la creación del mundo. En este plan maravilloso de salvación para cada ser humano que se arrepiente y cree en su mensaje. Este tiene el privilegio de ser redimido, perdonado y de ser hecho un hijo suyo, para así andar con su Padre Celestial en una vida de santidad y luego estar con Él para toda la eternidad. Vemos que esta doctrina, que es el estudio, bibliología, es el estudio de la Biblia que estamos viendo, estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Vimos también acerca de los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos que fueron aproximadamente 40 hombres inspirados por Dios en un periodo más o menos de 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Dios los conoció, los llamó, los forjó y capacitó por medio de las circunstancias, cultura, familia, condiciones sociales, estudios, adversidades, experiencias de cada uno, así como Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos llama, nos capacita para poder andar en medio de las circunstancias de cada uno. Dios es soberano, al que llama, capacita. El escribir las Sagradas Escrituras era algo que Dios los estaba capacitando a cada uno de los que llamó para el escribir la gran maravillosa palabra de Dios. Fueron hombres de diferentes clases, porque Dios no hace acepción de personas, y de diferente posición económica. A todos ellos los utilizó Dios como un instrumento y los guió en la escritura de su palabra sin que cometiesen errores. De algunas características que prepararon de antemano la vida de los siguientes autores y su resultado literario. Ahí nosotros dejamos una pequeña investigación, dimos lo que fue un resumen de cómo sería esta investigación. Hablamos acerca de Moisés, que en 2 o 3 renglones escribimos que resumimos lo que fue Moisés. Se crió por 40 años en la casa del faraón, que fue preparado en la letra, que hizo unos papiros, que en el desierto por otros 40 años aprendió mansedumbre y habilidad de escuchar a Dios. A veces pasamos por ciertos procesos para aprender mansedumbre y habilidad de escuchar a Dios. Luego Moisés, por otros 40 años, fue el caudillo de la nación de Israel. Y vimos también en la vida de Moisés que fue quien escribió
el Pentateuco. Así dejamos como tarea, como investigación para ustedes, para que vean y escudriñen lo que es la vida de cada uno de los siguientes escritores, entre los cuales hay, que fue David, que fue Salomón, Daniel, Lucas, Pedro, Pablo, Juan. Entonces, espero que hayan hecho este trabajo, que es como para crecimiento de cada uno de ustedes. Ahora vamos a entrar en otro tema muy importante, que es la diferencia entre revelación e inspiración. Cuando hablamos de las dos palabras, hay que entender que no son la misma cosa. Por medio de la revelación, Dios comunicó a los hombres las verdades hasta entonces desconocidas. Pero por medio de la inspiración, Dios guió a los hombres a escribir sin error ni omisión estas verdades. Entonces vemos que revelación, Dios guió a los hombres se comunicó a los hombres las verdades. La revelación, Dios comunicó a los hombres las verdades hasta en ese momento desconocidas. O sea, Dios comunicó a los hombres por medio de la revelación. Pero por medio de la inspiración, Dios guió a los hombres a escribir sin error ni omisión estas verdades. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis y significa quitar el velo, descubrir o iluminar. Eso es revelación, lo que significa la palabra griega. Viene de la palabra griega apocalipsis. Y cuando Dios descubrió estas verdades, eso fue la revelación de estas verdades. Cuando Dios habló por medio de estos hombres para que las apuntaran, eso fue inspiración. Vemos estas dos diferencias entre revelación e inspiración. Esperemos que haya quedado bien entendido. Revelación, Dios comunica a los hombres. Revelación, Dios comunica a los hombres las verdades, hasta entonces desconocidas. E inspiración, Dios guía a los hombres a escribir sin error ni omisión estas verdades. Primero las comunica y luego las guía para que las escriban. Esta revelación para que las escriban sin error ni omisión. Vemos que la revelación, el término revelación, como lo hemos visto, es traer a luz, impartir, descubrir aquello que sin ello se mantendría desconocido. La revelación es posible cuando admitimos de que Dios es omnipotente. Él es capaz de hacer conocer su mente y propósitos al hombre. La revelación se lleva a cabo cuando admitimos la sabiduría y bondad de Dios, lo que lleva a comunicarse con el hombre, su creación. Martín Lutero decía, es necesario que el Deus asconditus, o sea, el Dios escondido, tome la iniciativa para ser el Deus revelatus, o sea, el Dios revelado. Sin una autorrevelación de él, la humanidad no puede descubrirle ni saber a ciencia cierta las verdades de él. El hombre por sus propios medios no es capaz de conocer a Dios. Es necesario que el Creador
tome la iniciativa en darse a conocer y lo hace como una expresión de pura gracia. Dios se revela para el beneficio de los hombres a fin que le conozcan personalmente. Sus pecados sean perdonados y la comunión con Él sea restaurada. El mayor privilegio de cada ser humano es conocer a Dios, glorificarle y disfrutar la comunión con Él en esta vida y eternamente. Dios se ha revelado en dos formas principales. Vemos que está la revelación general. Revelación general. Sí, revelación general, primero, que es a través de la creación, de la historia y la constitución del ser humano. O sea, vemos la revelación general, que es a través de la creación, la historia, la constitución del ser humano. Y vemos la revelación especial, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en Cristo y en la experiencia cristiana. ¿Sí ven? Dos revelaciones, la general y la especial. La general es a través de la creación, de la historia y la constitución del ser humano, la general. Y la especial se encuentra en las Sagradas Escrituras, en Cristo, en esa experiencia cristiana, en ese encuentro personal tuyo con Dios, mío con Dios. Esa es la revelación especial. La revelación general, esta revelación es aquella que le fue dado originalmente a todo ser humano en la creación, la historia y la naturaleza humana. No nos declaras que desde el amanecer de la creación, de la certeza de la existencia de Dios, la majestad de su ser y la santidad, de sus requisitos, todo lo que el Señor es santo, santo, santo. La revelación general de Dios se puede reconocer en las siguientes formas. Ya le he compartido que todo lo que nosotros aprendemos debe ir con la palabra, respaldado con la palabra. Por eso lo vemos aquí, la revelación general en la creación. ¿Y dónde me muestra esto la palabra? En la palabra lo podemos ver en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de tus manos. Es algo hermoso. ¿Sí ve? La palabra nos muestra como la revelación general a través de la creación. En el Salmo 56, todos estos textos van respaldando cómo la revelación general se muestra a través de la creación. En Romanos 1:20 también ustedes ahí pueden tomar nota y luego empiezan a leer y se van a dar cuenta de lo que es la palabra. La revelación general también la podemos ver a través en la historia. En Hechos 14, del 15 al 17, donde dice que al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es al Dios vivo. Ahí lo está mostrando en la historia, ¿sí ven? Entonces vemos también Hechos 17, 25, 26, donde dice, pues Él es quien da a todos, dice la palabra. Entonces, a través de la historia vemos cómo la revelación general se muestra a través de la conciencia del hombre. En Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor todo lo hizo hermoso. Y todo fue hecho por Él y para Él. En Hechos 17, 27, 28 también nos dice que para
él dice que a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está de que cada uno de nosotros, ahí está, las partes primordiales, Hechos 17, 27, 28, la conciencia del hombre. El valor de la revelación general es muy limitado. Solo enseña que Dios existe, ¿sí? Que es poderoso, que Él es sabio, que es el autor del orden y de la belleza. No lo identifican, sino que es interpretado de diferente forma. Es interpretado. Por eso oímos tantos que sí, yo creo en Dios, otro yo creo en Alá, yo creo en Brahma, yo creo en Trat, yo creo en Jehová. Toda esa revelación general no revelan la naturaleza de Dios, su gracia y el plan de redención. Nos revela de que es un Dios poderoso, ¿sí? Que es un Dios que existe, pero donde nos muestra su gracia, su plan de redención, sí dice que es en la revelación especial. La revelación especial, que es a través de las escrituras. O sea, vemos la revelación general, lo podemos ver a través de la naturaleza, a través del hombre mismo, a través del poderío del Señor, pero donde vemos la gracia, ese amor tan maravilloso que Dios tiene para con cada uno de nosotros, es a través de las escrituras, a través de su Hijo amado, a través de la salvación. Si la sociedad no observara en alguna medida los principios de la moralidad y la ética, degenerarían en algún caos y pronto. Por eso es que la revelación general de que Dios existe para así abrir su mente y para aceptar el siguiente paso a la revelación especial. Vemos la revelación en general, donde todo ser humano sabe que hay un Dios supremo, un Dios omnipotente, un Dios que existe, pero todo esto es para mostrarnos esa revelación especial que fue necesaria porque hay verdades que Dios quería comunicar al hombre, como su carácter divino, como sus planes, como la salvación del pecador, que el hombre nunca podría alcanzar por sus propios esfuerzos. Por nuestros propios esfuerzos no podríamos alcanzar este maravilloso regalo de parte de Dios. Entonces, vemos que revelación es el acto por medio del cual Dios da a conocer lo que era desconocido y lo que no podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Eso es revelación. Y que la revelación la podemos ver en revelación general, que vimos que la revelación general o natural es el testimonio que de sí mismo Dios da a todos los hombres. La revelación general viene a través de todo lo creado. Esta revelación es suficiente, miren muy bien, para condenar al hombre, pero no para salvarlo. Lo deja sin excusa delante de Dios, pero no da suficiente información como para poder entender a través de ella el plan de salvación. Vemos cuáles son los medios de la revelación general que lo acabamos de poder oír, que es, los medios de la revelación general están en la naturaleza, como ya vimos, que en Romanos 1, 19, 20, otro texto bíblico, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Revelación general por medio de la naturaleza. Revelación general, los medios de la revelación general. Segundo, la gloria de Dios en el cielo. Y la palabra no lo muestra. Siempre les he afirmado y les he dicho, todo lo que nosotros aprendemos tiene que ir respaldado con la palabra. Los medios de la revelación general. Segundo, la gloria de Dios en los cielos. Salmo 19 del 1 a 4, como ya lo vimos, estamos haciendo un recuento para que les vaya quedando bien claro en este tema que es sobre la revelación general y sobre la revelación especial. La gloria de Dios en los cielos. El Salmo 19, 1, 4 que nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Los medios de la revelación general. Otro medio de la revelación general es la providencia y preservación. Eso lo podemos respaldar con la palabra donde dice en Hechos 14, 16 al 17. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, y que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vemos también lo que son otro medio de la revelación general, la conciencia. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia, acusándolo o defendiéndolo de sus razonamientos. Otro medio, porque estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos estado hablando, otro medio de la revelación general está en la historia. Salmo 105 dice el escritor inspirado, muestra quién es Dios, cómo se ha dado a conocer a sí mismo por medio de todo lo que ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. Las limitaciones de la revelación general, como ya lo hemos estado hablando, es el pecado limita la eficacia de la revelación general. El pecado ha nublado nuestro discernimiento de lo que Dios nos está diciendo a través de todo lo creado. Y para poder entender la revelación general, necesitamos los lentes de la revelación especial. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios porque la Biblia lo dice. Es por esto que la revelación general no puede salvar ni dar respuestas a las preguntas básicas de la existencia. Pero, sin embargo, sí nos puede condenar. Tremendo, lo hemos visto, ¿no? Es un poderoso testimonio que no solo nos acusa, sino cuyo rechazo desencadena la ira de Dios. Pueden mirar ustedes, anoten este texto, Romano 1, 18 al 32. Por lo tanto, aunque limitada la revelación general, todavía cumple una función específica. Ella es la responsable de la universalidad, de la necesidad espiritual, del sentido del bien y del mal,
de un orden familiar, social, civil en el género humano. Sin su testimonio constante, la humanidad degeneraría hacia la bestialidad. Esto es algo duro, pero es la realidad. O sea, el ser humano, si por medio de la revelación general, sabiendo que sí existe un Dios, pero no conociendo esa revelación especial, que ese Dios nos ama, que ese Dios, por su gracia infinita, nos da a través de ese amor tan grande, nos da su único hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cómo sería? Por eso es la importancia de la revelación especial. O sea, revelación general y la revelación especial. Que ya vimos también que la revelación especial es la palabra de Dios. Ya lo vimos y lo estamos haciendo un recuento. Es la palabra de Dios en forma concreta a una persona o grupo específico. Esta revelación tiene principalmente un propósito salvador. Juan 6:63. Y está dada principalmente en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Y en la Biblia, en Hebreos 1, del 1 al 4, y Primera de Juan 5, del 9 al 12. Desde luego hay palabras de Dios que ha venido a personas específicas en un momento dado, que no ha quedado consignada en las páginas de la Escritura. Dice, los medios, vemos los medios de la revelación especial, así como la revelación general tiene una forma de mostrarse, la revelación especial también. Dios utilizó medios comunes para comunicar su palabra. Por ejemplo, todos soñamos, pero algunos sueños fueron usados por Dios mediante la acción del Espíritu para dar a conocer su verdad. Uno de los medios de la revelación especial está el Urim y el Tumim, que lo usaban en Éxodo 28:30 y Levítico 8:8, ustedes lo pueden ver. Eran 2 piedras usadas por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. La respuesta venía como un sí o un no. Algunos creen que eran 2 piedras planas, con un lado favorable y otro desfavorable. Si ambas caían al lado favorable, se tenía una respuesta positiva. Y si ambas caían al lado desfavorable, una negativa. Si una caía al lado favorable y la otra al desfavorable, no había respuesta de Dios. Parece que Dios usó del efod estas relacionadas con el Urim y el Tumim. Parece ser que con la cautividad las piedras se perdieron. Otro medio que vemos a través para poder ver la revelación especial en los sueños. Este medio fue usado por Dios desde Génesis hasta Hechos para dar a conocer su voluntad. Aún no creyentes recibieron sueños revelatorios. ¿Como quién? Como Faraón o Nabucodonosor. Cualquier estudio de los sueños desde una perspectiva simbólica o psicológica no está relacionado con la revelación especial. Tenemos que tener en cuenta eso. La visión. Con frecuencia los sueños revelatorios y las visiones están muy relacionadas. La visión puede ocurrir mientras se duerme o mientras se está despierto. Hay que distinguir entre visión y teofanía. Son 2 cosas muy diferentes. La teofanía, ¿qué es la teofanía? Es una manifestación visible de Dios a la luz de pasajes, por ejemplo, como en Juan 1:18. Es seguro concluir que toda la teofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. La más destacada es el ángel de Jehová, a quien se le identifica con Jehová.
Eso lo vemos en Éxodo 3 y en Jueces 6. Se distingue todo lo que estamos hablando. Otra parte de lo que estamos hablando de los medios de la revelación especial están los ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14, ustedes lo pueden leer. Los ángeles están con frecuencia asociados a la revelación especial en su función de mensajeros. Otro medio de la revelación especial están los milagros y las señales. Aparecen agrupados en la Biblia en tres muy definidos. Durante la época de Moisés y su sucesor Josué, durante la época de Elías y su sucesor Eliseo, y durante la época del Señor Jesús y sus sucesores los apóstoles. Durante estos tres periodos y las épocas ocurren registradas en la Biblia los milagros más que como medios directos de revelación aparecen como señales confirmatorias de las mismas. Otro medio de revelación especial, Jesucristo, la revelación de Dios. Tiene su origen y su punto culminante en la persona de Jesucristo. En Hebreos 1:1-2 lo pueden ver, en Juan 1:18, en Mateo 11:27. Textos que respaldan lo que estamos hablando. Jesucristo resume todo lo que Dios tiene que decirnos en sus palabras, acciones y su persona. En Él es viva la revelación especial y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Salvador, un propósito salvador. Juan 17:3, lo pueden ver. Y otra medio de la revelación especial es la Biblia. Vemos que mucho de la revelación que vino en el pasado y aún físicamente en la persona de Jesucristo ha quedado consignada en las páginas de la Escritura. Tenemos en ella la revelación que Dios ha considerado suficiente para dar apoyo a nuestra fe, pero no tanto como para hacer la fe innecesaria. La revelación contenida en la Biblia es salvadora, 2 Timoteo 3:15. Selectiva, Deuteronomio 29:29. Progresiva, Juan 16:12-13. Efectiva, Hebreos 4:12. Y permanente, 1 Pedro 1:23. Y final, Judas 3. Y fidedigna, o sea que no hay ningún error, 2 Timoteo 3:16. O sea, la Biblia es la palabra de Dios donde nos muestra que no hay ningún error, que es la palabra que contiene el plan de salvación. Entonces vemos que la Biblia es la revelación que vino en el pasado oral y aún físicamente en la persona de Jesucristo y que ha sido consignada en las Sagradas Escrituras, que tenemos en ella la revelación que Dios ha considerado suficiente para dar apoyo a nuestra fe. Tú tienes ese manual para que lo leas, para que medites, para que dejes que el Señor se revele a ti y que tu fe aumente y crezca. Ya sabemos que la revelación contenida en la Biblia es salvadora. Tenemos el texto que nos lo reconfirma, que es selectiva, que es progresiva, que es efectiva, que permanece, que
es hasta el final y que es fidedigna. Esta es la revelación especial. O sea, hemos visto lo que es la revelación general y la revelación especial. Es la importancia de estas dos revelaciones que ustedes deben tener muy claro, saber en qué consiste la una y la otra. Al haber visto lo que es la revelación general y la revelación especial, vamos a ver unas pequeñas preguntas para que lo anoten y ustedes mismos van a responder después. Todo esto ténganlo en cuenta que después ustedes tienen que presentar una evaluación en la plataforma de las clases que hemos visto. Por tal motivo, yo les hago repaso para que les quede en su mente y en su corazón y que cada enseñanza, ustedes deben tener, como siempre les he dicho, su agenda, su Biblia, tomar nota de cada cosa que se ve en la clase y a través de las preguntas que le hago al final, ustedes puedan tener un resumen para que cuando vayan a presentar su evaluación salga excelente y puedan tener una buena, excelente nota para que vean que así vamos creciendo cada vez más. Una de las preguntas como resumen de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué significa la palabra bibliología? Algo que ya lo deben tener muy claro. ¿Quién fue el primer y último escritor de la Biblia? Lo deben tener muy claro. ¿Cuántos escritores hay aproximadamente en toda la Biblia? ¿Qué significa la palabra revelación? Lo acabamos de ver, le hicimos un resumen, ya lo deben tener claro. Describa la revelación general de Dios. O sea, ¿qué es la revelación general de Dios? Y describa la revelación especial de Dios. ¿Qué beneficios personales obtenemos en la revelación personal de Dios? Mencione tres beneficios de lo que vimos, 3 beneficios de la revelación personal de Dios. Esto es algo para que ustedes lo tengan y para que ustedes vayan haciendo su repaso de lo que estamos viendo hasta el momento. Viendo ahora, vamos a mirar lo que es para quedar pendiente para la próxima clase. Hay algo muy, antes de pasar al próximo tema, hay algo muy importante que dice, cosas que en la revelación especial, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice también que esta revelación que viene como resultado de una intervención sobrenatural en cuanto a origen y método. ¿Sí ven? O sea, vimos las formas, vemos también que dice, las formas de revelación a través de toda la historia, como lo hemos visto, del hombre, Dios ha suministrado una revelación especial. Esto es algo, un tic antes de pasar al siguiente tema. Se registran muchas ocasiones en la palabra de Dios en que habla directamente al hombre, como él lo hizo en el jardín del Edén, y a los profetas del Antiguo Testamento, o a los apóstoles en el Nuevo. Este tipo de revelación, se manifiesta de varias formas. Ya las hemos visto. Vamos a hacer esta otra parte. Se manifiesta por los profetas. Por los profetas se manifiesta la revelación especial. Hombres en cuyos labios Dios ponía su propia palabra. La palabra lo dice en Deuteronomio 18:18. Pueden ir a compararlo a Jeremías 1:9,
y en Números 22:35, para darle a su pueblo la dirección que pudieran necesitar por medio de milagros. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando fue el paso del Mar Rojo. Fue para Israel una demostración de la fidelidad y del poder de Dios. Cristo en sus milagros también revela la gloria de Dios. Si lo pueden, escríbanlo ahí, Juan 2:11. Como ya lo vimos también, estoy haciendo un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo por medio de las teofanías en el estudio tocante del ángel de Jehová, a quien se le identifica con Dios. Eso está en Génesis 16:9, en Génesis 22:10-12, en Éxodo 3 del 2 al 6. Son textos que respaldan esto. Ya lo vimos por medio de los sueños con el faraón y Nabucodonosor. También por medio de visiones, como lo vimos, que es el que define como una representación sobrenatural de ciertas escenas o circunstancias a la mente de una persona mientras ésta se halla despierta. O sea, son las visiones. Y por medio de las escrituras, como lo acabamos de ver también. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está en Juan 16:3. Entonces, vemos cómo esta forma de mostrar la revelación especial, formas que las vimos y aquí estamos ampliando un poquito más. Vemos que estas características de la revelación son divinas, es sobrenatural. De eso tenemos evidencias internas, es sobrenatural. La misma Biblia nos muestra el carácter divino. Los escritores del Nuevo Testamento también afirman que están escribiendo las palabras del Señor. Cristo apela constantemente a las escrituras para basar y respaldar sus enseñanzas. Lo vemos aquí bien claro, o sea que todo lo que ustedes aprendan debe ir respaldado por la palabra. Vemos que es progresiva, que Dios no dio de una vez toda su revelación escrita. Él no la dio de una vez, fue progresiva, que es completa, que tenemos en la Biblia todo lo que Dios revela y consigna para su pueblo, que Dios lo hace, que es una revelación final. No necesitamos esperar en esta era nuevas revelaciones normativas para nuestra fe y conducta. Él lo ha escrito y lo ha dicho, que es selectiva, que Dios no nos revela en las páginas bíblicas todo lo que nosotros quisiéramos ver revelado, ni mucho menos todo lo que Él pudiera haber revelado. La revelación bíblica es selectiva. Por ejemplo, los 400 años de silencio entre la vida de los dos testamentos, la vida de Jesús, la infancia y la juventud de Pablo. La revelación especial es por medio de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. ¿Por qué todo un libro? Puede ser porque Él está ausente como persona y además para que no olvidemos que Él es soberano, que Él es quien tiene el control de todo, que no estamos solos y que Él ha dejado su palabra para que se cumpla y para que la obedezcamos. Entonces, vemos que en Josué 1:13 dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Judas 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Dios se lo revelaría a los hombres de diferentes maneras.
de diferentes maneras. Entonces, viendo aquí, ya sabemos la clave. Hay revelación general, revelación especial. Y con esto quedamos para la próxima clase. Vamos a estar preparados porque cada vez vamos entrando y entrando, sumergiéndonos en la palabra y aprendiendo muchas cosas que el Señor tiene en ella para nosotros, para tu edificación, para tu crecimiento, para que sepas que Dios te ama y te ama con amor eterno. Él está contigo. No importa lo que estés pasando, Él está contigo. Nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y su palabra es sí y amén. Les amo en el amor del Señor. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.